Bienvenidos una vez más a su podcast Café con Leche Office. Señores, mi nombre es Dani Herrera y tengo el gusto y el honor de estar una vez más con ustedes. Y antes de aventarme todo el comercial, antes de aventarme todo el de chirachero, tengo el gusto, el honor de estar. Se la sabe, ya sabes. Con mi hermano. O sea, yo ya estoy acá, pues, no, Mi o sea, brother, no tienes que... Pues, mi papi, mi chiquito, no estás saliendo por mí. mi chocorrol, mi gansito, mi pingüino, porque son dos en cada paquete. Sí, ese chocolate mordido, porque estoy más chaparro. Javi Reyes, carnal, ¿cómo andamos? Ay, canal, bueno, ya. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más a Café con Leche, carnal. Estamos otra vez aquí con ellos, carnal. Correcto. Carnal, y no hay que cansarnos de agradecer, porque siempre hay que ser agradecidos a la gente. Es correcto. Neta, mi gente, muchas gracias. Sí, agradecerles porque poco a poquito ahí se está viendo cómo va avanzando este proyecto que ya llevamos tiempecito con él. Pero sí se han visto los resultados en TikTok. Acuérdense que estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en Spotify. OnlyFans todavía no abrimos porque pues nos comprarían, carnal. No, carnal, creo que no. Creo que ahí no tendremos público. Sí, no. Solamente nuestros pies. No, neta, muchas gracias a toda la gente que nos sigue en todas las redes sociales. Aquí está un abajito. Neta, a todas. Muchas. Al editor. Muchas gracias. Gracias. Y también quiero mandar un saludo, carnal. Un saludo especial Es que esa podemos a Sergio Gregorio García. Sergio, un saludo, carnal. Gregorio, saludos. Ese don Pedro. Gregorio, carnal, nos ve seguido, carnal. Sí, don Gregorio. Seguido nos ve ahí en redes sociales. Gracias, saludos, carnal, saludos. Saludos, Gregorio, saludos. Gregorio. Y ahora sí, carnal, a ver. Primeramente, con más nos hace falta ayuda, carnal. Sí, creo que necesitamos ayuda y quisimos recurrir a un especialista. Sí, no lo habíamos pensado, carnal. No lo habíamos asimilado, no lo habíamos aceptado. Ajá. Pero hay a veces que hay que soltar. No, sí, y aparte, mira, creo que como sociedad estamos muy mal informados, carnal, y tenemos muy mala información respecto en qué te puede ayudar esta persona a la que invitamos el día Que de a hoy. veces no sabemos cuándo, cómo o cuándo es el momento, carnal, para llegar con él. Ajá. Porque muchas veces sí lo ocupamos, aunque no tengas esos Correcto. problemitas. Porque ya cuando llegas con él dices, no manches, como tu papá, no manches. No, mira, el invitado del día de hoy Sí. fue a Costa Rica a un congreso. Pensé cotorrea. No, a un congreso, carnal. Sí, a un congreso a Costa Rica, carnal. Antes era coordinador de la carrera de psicología Órale. y actualmente le dijeron, ¿sabes qué? Vas para arriba. Es director del plantel. O sea, no. Del centro universitario. No. Sí, la neta no es cualquier persona. Señores, con nosotros, Sí. nada más y nada menos que el psicólogo Francisco Ríos. ¿Por dónde? Sí, por allá. Por acá, ¿verdad? por acá. Sí. Por donde gustes. Muy bien, gracias. Rendido, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te puedo decir? Impresionado. Lick, director, Francisco. Francisco. Mira, yo te voy a decir, yo le digo profesor, yo le digo maestro Francisco, sí, porque fue maestro mío de la universidad, carnal. Me imagino que reprobaste, ¿sí? No, carnal, no, creo que no. Conmigo sí. Sí, reprobó. Sí, crédito. Se acredité con él. Que sus clases de con él nos tocó en la época de pandemia, carnal. Creo que fue una temporada complicada. Nos tocó en temporada de pandemia y creo ¿Que fue en línea todo eso? sí, nos tocó Por esta eso clase en probaste. línea y creo que no fue como si hubiera sido presencial. Total. Pero creo Pero que cuando es bueno el profe, hasta, Sí, no, créeme, hasta con WhatsApp aprendes. créeme que hay una actividad que nos puso en una ocasión que todos terminamos llorando. No, se van a llorar Fue ahorita. una canción. Espero que no. Pero, a ver, Francisco, neta, muchas Sí, gracias por sí. aceptar la invitación. A ver, la pregunta del millón, la pregunta de arranque con la que nos gusta comenzar la entrevista, el podcast. ¿De dónde nace el gusto, la idea, el motivo de dedicarte a la psicología? Primero, como tal, a la psicología. Híjole, pues yo creo que es una pregunta con una respuesta muy grandota, Ajá. ¿no? Primero, cuando yo estaba chico y estaba pensando a qué me iba a dedicar,
yo sabía que quería hacer algo. Y eso que quería hacer era estar enfrente de mucha gente. Ajá. Entonces yo dije, bueno, voy a ser maestro, ¿no? Entonces yo había pensado en ser docente y me acuerdo que en la prepa tuve una maestra que era muy buena en sus clases, nos daba las materias de sexualidad humana y todo lo que tenía que ver con psicología. Me enamoré y me acuerdo que mi mamá me decía, pues piénsalo bien porque si vas a ser docente, solo vas a ser docente y ya. Pero si estudias psicología y te animas a estudiar psicología, no solo vas a dar clases, puedes hacer un montón de cosas más. Ok. Lo pensé un poco, lo medité y en ese entonces, digo, casi no cuento esta parte, pero yo hace muchos años estuve en un grupo del templo, Ajá. ¿no? De esos a los que van los adolescentes. Sí, me andaba cantando. Y exactamente. Sí, claro. Y ahí me di cuenta de algo muy valioso. Cómo es que las personas, todas en general, tenemos muchas situaciones que no siempre encontramos una persona con quien hablar de eso. Okay. Y en ese tipo de espacios me di cuenta que las personas solían contarme muchas cosas. Es cuando platico con mi mamá, cuando llega esta maestra, cuando voy en este grupo, como que todo me empezó a hacer un montón de sentido. Y dije... Empieza a embonar, las piezas empezaron a embonar perfectamente. Y pues hasta la fecha, yo siempre he dicho, yo nací para ser psicólogo, ¿no? Sentís que atraías la confianza de la gente muy rápido. Totalmente. Que eso es parte de la psicología. Así es, efectivamente. Entonces de ahí fue que empiezo. Me acuerdo que hice trámites a Universidad de Guadalajara. Uh-huh. No quedé en las listas, pero me acuerdo que mis papás fue, pues vamos a buscarte una escuela, Okay. ¿no? Y así fue. Fuimos, buscamos la escuela, me enamoré desde el primer momento en el que pisé esa escuela donde yo soy egresado y pues empieza mi camino por la psicología y les puedo asegurar que yo creo que es una de las etapas más importantes de mi vida porque aprendí un montón de cosas, no solo de la psicología, sino de mi persona, de mi familia, de mis relaciones y sí hay un antes y un después de Francisco. ¿No? De Francisco cuando antes de iniciar la carrera y Ajá. después de la psicología. ¿No llegaron a cuestionarte? ¿El por qué psicología? ¿El estás loco? ¿Fuiste a terapia antes de querer ser psicólogo? No, yo nunca he ido a terapia, ¿eh? No sabes cómo O sea, es. realmente no sabía ni qué se hacía en la terapia. Sabía que la gente iba a terapia, Ok. pero pues vaya, mi familia no es como muchas otras familias que tuviéramos la cultura de hacerlo. Ajá. Por ahí la esposa de uno de mis tíos, pues era psicólogo y más o menos había escuchado cosas, pero yo ni idea de lo No que sabes hacía, ¿no? nada. No, para nada. Y sí, la primera persona en cuestionarme fue mi papá, Ajá. ¿no? Mi papá, yo creo que él quería que yo fuera ingeniero, tal vez, o que me dedicara a una cosa así. Mi hermano sí es ingeniero, es más grande. ¿Tu papá a qué se dedica? Mi papá toda su vida ha sido chofer de camiones, Ok. ¿no? Actualmente trabaja en Estados Unidos, pero durante casi, no sé, más de 30 y tantos años, él fue operador Ok. de esos camiones, de los camiones que están en la Central Nueva y todo eso. Ya. A eso se dedicaba. Entonces para él era mucho como la mecánica. Mi hermano estudió, primero querían que estudiara algo similar. Ajá. Se fue por ingeniería en computación, pero es ingeniería. ¿Es ingeniero? Cuando yo les digo que quiero estudiar psicología, mi mamá me dice, dale, pero mi papá es como de, ¿cómo? ¿No? Te vas a morir de hambre, Sí. no es una carrera como que de mucho. Sí, es lo típico que piensas cuando alguien te dice. Que sí, No, y creo que la típica que te dicen, o sea, el que estudia psicología es porque necesita ayuda y porque Está loco. Ajá, y porque quiere cubrir sus necesidades, ayudándolo. Creo que es lo que más nunca se cuestionaron en ese aspecto. No. O sea, al contrario, por parte de mi mamá, no. Ajá. Mi papá tuvo un jefe que su jefe tenía una hija que era psicóloga. Ok. Pero ella era psicóloga organizacional, o sea, trabajaba en una empresa Ajá. y era una muy gran empresa, entonces le iba súper bien. Cuando le cuentan eso a mi papá y le dicen que le va súper bien, mi papá llegó y era otro, ¿no? Porque dijo, entonces si hay nada, pues dale, ¿no? Mi próxima central se va a llamar. Totalmente. Sí, pero realmente, sí, al inicio fue como esa traba. Nunca me incomodó, o sea, realmente yo estaba muy decidido que quería hacer eso y pues hasta la fecha. Qué bueno. ¿En algún momento llegaste a decir, no, psicología no es lo mío? Así de plano decir, ay, no, la neta no. Fíjate que no. No, sí cubrió de plano desde el principio todo. De algo sí recuerdo que el primer semestre yo dije, me debía haber esperado. Ajá. No, eso sí, porque dije, por algo no quedé, me debía haber esperado porque cuando yo me enfrento a esto,
pues realmente yo no tenía el hábito de la lectura, nunca he habido terapia, o sea, realmente no tenía una referencia palpable de lo que era la psicología. Y me acuerdo que había palabras que yo ni entendía, o sea, que mis profes decían y yo decía, ¿qué demonios es esto? Suele pasar. Suele pasar. Ahora, No sé. ¿y esas sí las usas dentro de una cita de psicología? Ah, no, Una- no, no. O sea, no es como... En o sea, que la clase gente- sí, Ajá. cuando Ajá, doy clases, claro. obviamente, pero pues no, o sea, realmente no. Y para mí era como, me acuerdo una palabra súper sencilla, pero pues yo tenía 18 años, ¿no? Y tal vez nunca le había escuchado, tal vez sí nunca le había prestado atención, ¿no? Pero esta parte de patología, yo decía, ¿qué es una patología? Y a veces no entendía o no comprendía, sabía que tenía que ver algo con enfermedad, pero no entendía qué tenía que ver con... ¿Cuál era el significado como tal? Exactamente. Y muchas palabras, ¿no? Epistemología y otros nombres de a lo mejor del cerebro que yo decía, ¿qué es esto? ¿Dónde está? ¿Cómo se come? Y ahí fue cuando yo dije, o me hace falta o qué está pasando. Pero no, conforme fueron pasando los semestres, pues empecé a aprender más cosas. El reto de leer, porque yo no me gustaba leer para nada. Y me acuerdo que hacía trampa. Ajá. O sea, es una realidad, ¿no? Me dejaban leer, eran lecturas bastante grandes y yo decía, híjole, o sea, me daban sueño, me aburrían demasiado y siempre he sido muy bueno improvisando. Ajá. Entonces, a inicios de la carrera, me acuerdo que pues leía al inicio, como a medias y como al final, y entonces cuando los profes me ponían a participar, yo era el primero en levantar la mano para que quieran si leyó, Ajá. aunque no haya entendido nada, ¿no? Yo me acuerdo de una experiencia que no es tan grata para mí, que después hasta vi la asignatura, pero en una clase me toca exponer de epistemología y me acuerdo que yo no había entendido absolutamente nada. O sea, yo no entendí, ¿no? El maestro... No comprendiste como tal. Nada, me acuerdo que hice la presentación, le puse un montón de letras y cuando me toca exponer, pues solo leí. Sí. O sea, porque realmente yo no entendía nada de filosofía, no entendía nada de epistemología. Entonces, para mí los primeros 3 semestres realmente fue un reto. Un reto de forzarme a tener que aprender y a leer y a releer un montón de veces hasta que medianamente entendí las cosas. Y al final es divertido estudiar psicología. Sí, mucho. O sea, para los siguientes que sea, porque tú dices leer, y hay muchos que no se nos da leer, o lees y tu mente está en otro lado. No logras concentrar. Sí, no logras concentrarte. Sí es divertido, o sea, sí llegas y es como, a ver, muchachos, vamos a una terapia primero. O literalmente es, vamos a leer, muchachos. Pues es que es un proceso, ¿no? Yo así lo Ajá. veo. Las primeras materias son súper teóricas, súper, o sea, teoría a más no poder, Ajá. porque pues son las bases de todo. Conforme vas avanzando en los semestres, te empiezas a acercar ya, ahora sí, a pequeñas prácticas, ¿no? Me acuerdo la primera vez que nos tocó evaluar a un niño. Yo estaba súper emocionado porque era, ok, después de haber visto tantas teorías, tantas Ajá. cosas, leído tanto, ahora es una personita. Y me Sí, acuerdo ya, que ya. era súper emocionante y súper retador poder estar ahí y hacer la evaluación. La primera vez que nos tocó hacer una charla, un taller para un grupo de prepa, también fue ya más retador. Pero ya era la manera, y después entendí, no necesitaba yo saber todo esto para poder estar enfrente y poder hablar a lo mejor de otras cosas. De valorar a... Tenemos una invitada. No sé, me tienes una invitada. Tenemos una invitada, señoras y señores. Al evaluar, ahorita que dices evaluar a un niño, ¿qué es evaluar a una persona como tal? ¿Es diferente niño, joven y adulto? Bueno, Sí, digo, la metodología es totalmente distinta. En ambas se maneja la entrevista clínica como primer instrumento para recabar si información. empiezas para haciendo preguntas. Siempre. Que entren en confianza, yo creo que eso es sobre todo lo primordial, ¿no? Una persona Sí. contigo. Sí, digo, pues eso tiene un nombre, ¿no? Le decimos rapport, pero no es más que esta parte de que la persona se sienta en confianza y se sienta cómodo o cómoda contigo. Si logras hacer eso, entonces ya todo lo demás fluye sin problema. Que ese fue el principio. Sí, es el reto más grande, ¿no? ¿Esas prácticas nacen contigo ahí también? Bueno, yo coordinaba psicología. Ah, Sí, cuando yo bueno, primero fui docente, ¿no? Y en esta parte de la docencia, cuando me tocaba impartir clases, pues era llevarlos a la práctica. Y después, cuando coordiné psicología, pues era un reto mucho más valioso para mí porque era ver cómo los grupos enteros iban a sus espacios de prácticas y cómo ponían esto, ¿no? En juego, y la verdad es que era muy padre. Los alumnos llegaban asombrados y maravillados por eso. ¿En qué momento decides ya brincar a la docencia? Pero ok, me brinqué mucho. Seguimos, terminamos la carrera. Ajá. ¿Cuál fue tu primera experiencia laboral?
cuando yo estaba en el último semestre, yo empecé mis prácticas clínicas, pues empecé a atender pacientes en la misma clínica de la escuela. Y yo me acuerdo que yo decía, yo nací para esto, yo quiero esto. O sea, yo estuve esperando. Se te emocionaba mucho. Claro. Para eso ya había ido a terapia, ¿no? Porque, pues antes hay un semestre donde te dicen sí o sí tienes que ir a terapia, ¿no? Y entonces fue mi primer acercamiento yendo a terapia. Empiezo a ir a terapia, me va muy bien. Y me acuerdo que cuando llega ese momento, yo estaba muy emocionado. Empiezo a tener mis primeros consultantes. Y en eso un maestro organizó un diplomado en terapia familiar, que es el enfoque clínico que yo utilizo, ¿no? Dentro de la psicoterapia existen muchos enfoques, pero el enfoque que yo trabajo es familiar sistémico. Me meto al diplomado, me acuerdo que iba los domingos porque estaba haciendo servicios, estaba haciendo prácticas, estaba yendo a la escuela y pues estaba yendo a terapia y el domingo iba al diplomado porque para mí era saliendo de la carrera yo sabía que me quería dedicar a esto. Termino la carrera, termino el diplomado y entonces dije, pues en esta universidad me gustó estar, ahí hice mis prácticas tanto clínicas como laborales y mando mi CV. Dije lo que sea, yo dije un trabajo de medio tiempo, de preferencia en la mañana, para poder abrir mi consultorio y así fue. Yo egreso a finales de mayo, principios de junio y en agosto me hablan para iniciar a trabajar ahí. Yo inicio trabajando como prefecto en esa universidad y a la par voy a un templo y le digo al sacerdote, oiga, pues acabo de egresar, quiero dar terapia, deme chance, ¿no? Y me dice, sí, dale. En el templo te dieron el espacio. Me imaginé sentado en el confesionario. Sí, me prestó un espacio que era como un salón grande, donde iba, se me fue el nombre, pero de esas personas que te hacen exámenes de la vista. Un oculista, y compartíamos el espacio, ¿no? O sea, él unos días y otros días. Y entonces yo iba por las tardes y empecé a dar consultas. Me acuerdo que el primer día dije, ¿qué voy a hacer? Pues se ven con mi cartulina poniendo asesoría psicológica, ¿no? Una de las condicionantes era, él me prestaba el espacio, pero yo lo tenía que dar muy barato para que la gente que fuera accesible para la gente. Y me acuerdo, yo empecé cobrando la consulta 80 pesos. ¿No? Y el primer día, pues nada, el segundo nada, el tercero me dice el padre, oye, ¿quieres darme una charla en el grupo de familias, de parejas? Y le dije, súper sí. Voy, doy la charla, al siguiente día, 3 consultas. ¿No? Y de ahí en adelante, la verdad es que soy muy afortunado, estoy súper agradecido porque desde esa fecha hasta ahorita me he sido, pues mi agenda ha estado llena. ¿No? Nunca me ha hecho falta. ¿Cuántas terapias más o menos llevas de ese tiempo acá? ¿Sabes? Híjole, hablemos. Primero, ¿cuántos años? ¿Cuántos años llevamos dando terapias? En el 2016 empecé. Estamos hablando casi 8 años. A lo que iba, ¿con cuántas terapias llevas? ¿Cómo manejas los problemas de la gente hacia contigo? ¿Sí me entiendes? O sea, porque a lo mejor me cuenta un problema y dices, bueno, tú por ti. O un psicólogo tiene un psicólogo. Sí, claro. Y yo he iniciado varios procesos, los he dejado a medias también como mis pacientes lo han hecho, los he terminado también como varios consultantes también, pero sí es súper necesario. Antes que te diga la pregunta, ¿es el proceso que es por tiempo, por terapias o depende como tú avances es el proceso? Es por objetivos. ¿No? Yo he tenido pacientes que han ido a una sesión y es sesión única, porque solamente van por un tema en específico. O porque querían ser escuchados y ya, ¿no? Y nunca regresan. Hay otros que desde un inicio saben lo que quieren y hay otros a los que hay que ayudarles, ¿no? A ir poniendo los objetivos y entonces, pues depende de un montón de factores, pero hay terapias desde muy breves hasta terapias muy largas. ¿Y los problemas de los demás? ¿Cómo lo manejas? ¿Sacando con otros psicólogos? Ya no. O sea, ya no. Porque ya sabes digerir esa agua. Por eso es importante que desde la licenciatura que nos estamos formando como psicólogos, iniciemos un proceso de terapia. Porque independientemente si nos dedicamos o no a la terapia, en el ámbito educativo, clínico, laboral, deportivo, escuchamos problemas. ¿No? O sea, independientemente de donde estemos. Y luego pasa que nos genera esta resonancia, ¿no? Que algo de la historia del otro nos mueva, nos vibre y nos afecte indudablemente. Ahorita yo digo, yo me dejo que me afecte, ¿no? Dejo que me afecte en ese momento, me dejo sentir, pero yo creo que algo que tiene la carrera en psicología que no tiene ninguna otra carrera en el mundo es que nos enseñan a observarnos a nosotros mismos. O sea, cuando yo estoy en el consultorio y me está contando algo súper doloroso, yo también soy consciente de lo que se está moviendo dentro de mí. ¿Se me ha apachurrado el corazón muchas veces? Sí.
¿He sacado lágrimas en consulta? Claro, porque es el dolor. Es válido. A final de es que al final de cuentas también son humanos, Carmen. Claro, O sea, al final de cuentas también son humanos y también son conscientes del daño que le está afectando a la otra persona. Pero sí hay momentos, por ejemplo, tanta la plática que es el sentimiento que tiene la otra persona que paras, que si sabes qué, no, espérame, aquí ya está. Digo, a mí nunca había pasado que me desborde. O sea, sí ha sido de que se me salió una lágrima, ¿no? El nudo en la garganta. O a veces lo que me están contando hasta se me hacen nudo las tripas. Pero nunca ha pasado que me desborde emocionalmente y que tenga que pausar la terapia, ¿no? O sea, me seco la lágrima y continúo y seguimos hablando de la persona. Y eso es una de las cosas como más importantes de por qué ir a terapia nosotros como psicólogos, que es para en ese momento saber que no estamos hablando de nosotros, estamos hablando del otro, aunque se estén moviendo cosas internamente. Okay. Ahí después es mi tarea y mi chamba, al terminar la consulta, decir qué se movió, por qué se movió, qué no he trabajado todavía y en qué me tengo que enfocar, ¿no? Porque si no, entonces va a seguir pasando. ¿Puedes decir que es un problema? No es un problema, yo creo que es parte de la sensibilidad. A un psicólogo que va empezando, tal vez sí sea muy abrumado. Ajá, exacto. Yo ahorita en esto pues ya 8 años, hasta ahorita que lo dices Dani, 8 años. 8 años. 8 años. 8 años, ya es algo de tiempo. Sí. Yo puedo decir que cuando me pasa esto, la resonancia es mi mejor herramienta terapéutica, ¿no? Incluso me ha funcionado muchas veces el que vean que a lo mejor algo que me están contando y que me lo están contando como si nada y que vean que quedo pasmado y que lo reconozcan, hace también que el otro lo reconozca, ¿no? Entonces se utiliza como un instrumento. Y aparte, creo que puede servir, no sé hasta qué punto, para que haya más conexión con el paciente, ¿no? Claro. Sí, digo, es una herramienta muy delicada, obviamente, por eso hay que trabajar un montón, estudiar un montón. Y yo son 8 años que no he parado de estudiar, ¿no? O sea, sigue. sigo estudiando, digo. Yo estudié la carrera, tengo 3 diplomados, tengo 2 maestrías, tengo un doctorado y pues sigo estudiando todavía porque para mí es fundamental el prepararnos, porque además de esto necesitamos la supervisión. O sea, eso sí, necesitamos que otros psicólogos supervisen lo que estamos haciendo nosotros en terapia para ver si lo estamos haciendo bien o estamos cometiendo errores o tenemos esta ceguera, o que le llamamos la doble ceguera, que no nos permite ver algo porque a lo mejor se parece a mi vida o a mi historia, y la supervisión nos ayuda a aterrizarnos a nosotros como terapeutas y decir, por ahí no es por acá, o tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. Aunque ya seas un profesional. Sí, claro. ¿Eso pasa cuando tú vas a terapia con otro psicólogo? O sea, el que te sabes que vas bien. O quién es el que o esa es lo que voy. Pues por lo regular, digo, yo he sido supervisado en la maestría que he estudiado, en el doctorado que estudié, era supervisado por alguien. Ahora la supervisión es diferente, ¿no? Ahora, por ejemplo, la supervisión, ahora yo la hago, ¿no? Antes era supervisado, ahora yo superviso a 2 psicólogos ahí y platicamos, pero a la vez yo también cuento mis casos. Y de ahí de repente les pido a ellos retroalimentación y ahí hasta yo me supervisé, ¿no? Ahí los he supervisado. Entonces, ahora es más como compartir con colegas que también tienen experiencia sobre casos que de repente nos es difícil o nos damos cuenta que caímos en esto de, híjole, me está moviendo mucho. Entonces, sí es importante la supervisión. Ya se está tornando algo personal. Claro. Okay. ¿No? O ya me siento enojado con por ejemplo, cuando es una pareja, ¿no? Ya llega y ¿No te pasa eso de que es que tú, Sí, claro. Sí. Y más porque, aunque se habla mucho de que la terapia de pareja o familiares tenemos que ser imparciales, ¿no? O sea, tenemos que ser neutrales. Pues con estos 8 años y con lo que he estudiado, pues puedo decir que la neutralidad no existe. O sea, y no existe porque siempre va a haber una postura ideológica, política y demás, pero sobre todo que los terapeutas de pareja y de familia tenemos que tener una postura a la no violencia. Entonces, quien violenta, obviamente no vamos a estar a favor de eso. Y no te puedes poner imparcial en ese aspecto. En esa situación. Así me ponga enojado por lo que hizo ella, al fin y al cabo, si él pone violencia, te enfocarías más a él. Se podría decir. Podría ser, o sea, como identificar cuál es el patrón de conducta que hace que la persona sea violenta, ¿no? Y trabajarlo. No desde la culpa, no decir de tú eres el violento. Sí. No, porque eso no sirve de nada. Sino desde entender, pues, qué de su historia lo ha llevado a tener que utilizar la violencia como un recurso. Y entonces, cuando entendemos que lo ha llevado a utilizar la violencia como un recurso y lo desarmas,
Entonces adopta otras herramientas, menos la violencia, ¿no? Oh. O sea, ese es como Y la chamba. que al final, como decía aquí mi canal, o sea, no es señalar por la violencia, o sea, no es como tú tienes la culpa, o decir, oye, pues vengo a terapia, también me regañas como si fuera mujer. Tienes también que saber, o sea, los Claro. caminitos. Y una pregunta que yo tengo mucho, ¿cuándo saber que tengo que ir a terapia? O sea, ¿cuándo es el momento? Porque muchas veces no estoy loco, no ocupo, y hago deporte, y o sea, estoy bien con mi vida, pero de repente, o sea, dices estas palabras y dices, güey, sí es cierto la violencia. ¿Sí me entiendes? ¿Cuándo es el momento que digas, güey? Pues para todos es completamente diferente, Ujú. ¿no? Para todos es diferente. Yo siempre he dicho, ya cuando lo pensaste una vez, ya ponle atención. Porque algo se movió y probablemente, pero podríamos decir que en cualquier momento podemos ir a terapia, ¿no? Cuando hago un cambio importante en mi vida, cuando pierdo algo importante en mi vida, cuando hay algo que no sé cómo enfrentarlo o no sé cómo digerirlo o acomodarlo en mi vida, cuando me están sobrepasando las situaciones y me siento rebasado, cuando me veo respondiendo ya de una manera muy reactiva Ajá. porque tengo un montón de cosas cargando. Entonces yo creo que hay muchos indicadores, pero yo puedo decir que la terapia debería ser parte de la canasta básica. Ujú. No, no tenemos la cultura, eso es cierto. Afortunadamente después de la pandemia eso ha cambiado muchísimo. Y la verdad he tenido hasta pacientes que dicen, pues quiero ir a terapia porque nunca he ido, ¿no? Y está padrísimo. Sí, sí, sí. Y, Es como algo nuevo para ellos. Claro, pero la mayoría de las personas van, pues cuando ya están, cuando ya intentaron muchas cosas para solucionar el problema, Ya cuando nada ha estás funcionado. cuando estás en depresión total también. Exacto. Y es más difícil ya salir de una depresión total, como dice mi canal, ¿no? Pues Más depende de los tardado, recursos. Ajá. Claro, depende de los recursos de cada persona y la habilidad terapéutica también, ¿no? Que decirle a la gente, como tú dices, o sea, deben de ir a terapia como si fuera canasta básica. Claro. Que decía jamón, huevos y muchos nuevos países. ¿Qué recomiendas? Un ejemplo. Sin ir con un problema, puede ir que una vez al mes para descargar todo lo que traes. Sí, carnal, yo creo que le dicen un problema, sale el problema. Siempre, O sea, ¿eh? me imagino Ah, no, sí, que- por eso, o sea, Siempre. ¿Cómo dices? pero es que por Sí, eso sí. irías, o sea, tú vas sin ningún problema, pero llegas y ya ves que sí hay un problema y lo Claro. tienes que O sea, arreglar. me imagino como que dices que han llegado a querer, por querer platicar. O sea, llegas y, ay, no, o sea, Sí, sí, sí. no sabía que eso tenía esa parte de ahí. Me imagino que muchas veces te ha pasado así. Y también aquí hay un tema de género, ¿no? Ajá. Que creo que es importante como hablar. Es más normal que una mujer vaya y pida ayuda porque en el contexto social, pues las mujeres sí hablan de sus problemas. Los hombres no tanto. Y entonces Ok. muchas veces los hombres que van a consulta van casi obligados. Obligados porque la pareja le dijo, si no vas a terapia, se acabó esto, ¿no? O por alguna situación similar. Cada vez más hombres jóvenes están yendo a terapia. Ajá. Y también eso es algo muy valioso y muy importante, ¿no? Que también algo está cambiando socialmente, que ya estamos pidiendo ayuda. Pero hombres maduros, o sea, adultos maduros, pues cuesta todavía más y casi van ya por la condición antes. Sí, sí, sí. Y en ese caso, cuando van en contra de su voluntad, ahí tú sí trabajas con ellos o le dices, ¿sabes qué? No se puede. Porque me imagino que muchos se ponen así A la metidos defensiva. Tiene mucho que ver realmente con eso que decíamos al inicio, ¿no? De generar esta empatía Ajá. y ese rapport, porque indudablemente es difícil. Cuando alguien viene más como en el plan, pues vengo porque me trajeron o porque si no vamos a terminar la relación de pareja, pues sabemos que entonces esa persona viene más en una postura de vengo casi obligado. Sí, Ujú. sí, sí. Y entonces el labor es diferente, ¿no? O sea, hay que, si el terapeuta logra generar una buena alianza terapéutica, el paciente se va a quedar, Ok. ¿no? Y si se queda, pues ya lo hiciste. Ahí es doble trabajo para ti. Y sí, indudablemente, pero creo que con el paso de los años y con esto de estudiar y la supervisión, pues puede funcionar más, ¿no? Que a lo mejor a un psicólogo que va iniciando y le llega un paciente así, probablemente va a decir, pues no quieres, tienes resistencia, y entonces ante su resistencia, yo no voy, ¿no? Que Sí, sí, sí. ese es uno de los temas que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho al inicio, ¿no? De que de repente, desde el psicoanálisis se entiende como que si el consultante o el paciente ya no fue a terapia es porque tenía resistencias y pues por eso ya no fue. Y entonces el psicólogo se lavaba las manos. Ajá. Pues desde la terapia familiar no es así. Ok. Aquí es, si el paciente no fue, tenemos que revisar dos cosas. Sí, a lo mejor tiene resistencias, pero también qué onda conmigo como terapeuta, ¿no? Entonces no hay pacientes. Si hay resistencia,
pero también hay terapeutas que no son tan buenos y que les falta todavía práctica, habilidad, supervisión, para entender entonces realmente de dónde viene que el paciente deje el proceso. Y que al final entonces el ser psicólogo no es fácil. No. O sea, es no, por todo. no, O sea, nada más es decir, a ver, cuéntame tus problemas sí. y yo los escribo y yo te... Es que literalmente uno como, o sea, que no se dijo que ve películas así, Sí. piensa que siéntate en otro costado y sentar, sí, ¿no? Pero empatía, el hacer que regrese, tus sentimientos, el poder borrar, que te califiquen, o sea, todo eso lleva un psicólogo, o sea, también Sí, es complicado. casi mejor tú cuentes el problema. Sí, totalmente. De hecho, hace rato que me sale la pregunta, Dani, de por qué estudié psicología, Ajá. te di la respuesta personal, ¿no? Pero la otra respuesta que a lo mejor no muchos psicólogos alcanzamos a reconocer es pues de que la mayoría de los que estudiamos psicología, pues estudiamos psicología porque vivimos en un papel parentalizado en nuestra familia, ¿no? Que es un papel parentalizado que por alguna situación de la familia tú terminaste haciéndote cargo de algo que no te tocaba, Ok. ¿no? Y entonces, digo, no es una regla y no es una ley, Ajá. pero es muy curioso que la mayoría de los psicólogos tenemos este papel de o de ser los mediadores o de hacernos responsables de que no deberíamos de hacerlo, y por eso es importante ir a terapia y trabajar en eso, ¿no? Ajá. Para que entonces cuando estemos en terapia, pues no vaya esa persona que tiene todos estos temas sin resolver, sino que sea el psicólogo porque ya está convencido de que se quiere dedicar a eso. ¿Es un trabajo cansado? Sí, muy cansado. Me ayuda mentalmente mucho más. Sí. En mi experiencia yo estuve como un año y cachito que solo me dediqué a la consulta y que dije, solo quiero vivir de esto, y lo empecé a hacer, pero además es un trabajo solitario. O sea, tú vas al trabajo y tú ves a tus compañeros, ¿no? Y saludas y platicas. Acá no, porque yo llego... ¿Estás solito en su consultorio? Ahorita ya tengo otra psicóloga, pero ni nos vemos, ¿eh? Ok. Ni nos vemos tampoco. Entonces, sí, Dani, o sea, realmente es un trabajo solitario, y de pronto hay algo que se llama fatiga por compasión, que es, pues te cansas y vaya, terminas fatigado después de escuchar todo el tiempo tantos problemas. Por eso fue que decidí regresar un poco a lo académico, y fue cuando me buscaron para ser coordinador de psicología, y entonces fue como que empecé a la par, ¿no? A trabajar una cosa con otra. Ahorita, pues, desde el plantel que soy director administrativo, está muy cerquita de mi consultorio. Ajá. Entonces la verdad es que está súper fácil porque voy a la universidad y ahí me voy a mi consultorio y tengo más tiempo de hacer cosas, pero ya no me siento fatigado porque ya no estoy solo en eso. Ya tengo otro distractor que me ha ayudado también a centrarme en otras cosas, y aunque también acá resuelvo un montón de problemas, es diferente. O sea, no es diferente ser director a estar en un Sí, consultorio. acá es más como Sí. Hay herramientas para la psicología. O sea, yo sé que sentarse, escuchar a la persona, decirle, pues no que quiere escuchar, sino para ayudarlos. Pero hay diferentes tipos de herramienta. Sí, como hay muchos enfoques, cada enfoque tiene técnicas distintas, ¿no? Obviamente hay técnicas que son como muy comunes o muy reconocidas, ¿no? Como en la Gestalt, ¿no? La silla vacía. No sé si lo han escuchado alguna vez. Pero es como una de las técnicas, digo yo, un poco más conocida, ¿no? Y que de repente se ha prostituido mucho la técnica porque muchas personas que no son psicólogas la intentan hacer y no funciona realmente. Pero justo la silla vacía no conocen el fundamento como tal, lo hacen por encimita y... Exactamente. Entonces, pues es un proceso verdaderamente profundo en donde yo siempre lo digo, traes a terapia a personas sin que estén físicamente. ¿No? Y entonces imagínate que aquí está una silla vacía, que aquí está la persona, y empiezas a trabajar desde ya. Obviamente desde la Gestalt se enfocan en algunas cosas, desde sistémico pues nos podríamos centrar en la relación, pero técnicas, digo, híjole, existen demasiadas, ¿no? La confrontación también es un tipo de técnica. ¿Entre persona o que te mires al espejo? No, o sea, tal cual, ¿no? Tú y yo... Escuchar directamente la situación, ¿no? Y que de repente, digo, a mí me ha pasado que tengo pacientes que se van enojados de consulta, ¿no? Y me lo han dicho, y oye, hasta yo les pregunto en la siguiente sesión, no estoy esperando con eso, para preguntarles, ¿cómo te fuiste de la sesión pasada, no? Y que me digan, me fue enojado, ¿no? Y después, pues, me cayó el 20, ¿no? O generé esta conciencia de por qué estaba enojado, y es que me dijiste esto y eso me enojó muchísimo, ¿no? Entonces, también, o sea, la confrontación es una técnica que te ayuda a movilizar, pero existen un montón, ¿no? Técnicas cognitivas, técnicas conductuales, técnicas paradójicas, o sea... ¿Pendulito es otra cosa?
Sí, sí, sí. Eso ya es otra de verdad. Eso ya es de películas. Sí, ese película, sí, Sí, es de películas. ¿Estás de conjuro con mi tío? Sigue grabando. Ya estamos escuchando. Sigue grabando, ya estabas. A ver, cuéntame. Sí. No, Puede llegar, ¿no? Llegamos más profundo, ¿no? A ver si ya son. Bueno, hay algo que también es la hipnosis, ¿no? Por ejemplo, los que estudian terapia breve, yo lo he estudiado un poco, es la hipnosis ericksoniana. Pero no es esa hipnosis que creemos de duérmase y caes ahí, ¿no? No, realmente la hipnosis ericksoniana lo que busca es hacer consciente lo inconsciente. ok. Entonces hay muchas técnicas de relajación, a través de la respiración, de generar un trance hipnótico para descubrir información, pero no es la de lo que vemos en los shows de televisión. Sí, Duérmase y ya. Y vas a bajar de peso en 10 días. Y si no, entonces los psicólogos no tuviéramos chapa, ¿estás de acuerdo? Si fuera 100% efectivo, pues para qué vamos a terapia, mejor todos hacemos hipnosis y se acaban los problemas. Y tipos de psicología deportiva, creo que Sí, tengo entendido. Existen ramas y existen enfoques, ¿no? Dentro de las ramas, pues está la psicología clínica, que de ahí entra la psicoterapia, está la psicología del deporte, que por lo regular lo vemos donde hay equipos de alto rendimiento, ¿no? Con deportistas que están, por ejemplo, para llegar a los Juegos Panamericanos, por la presión que viven y por los hábitos que tienen que generar. Entonces No hace que caigas. ¿cómo? O sea, bueno, yo creo que es diferente, pero en cuestión de que caigas, yo como deportista, que tengo los ánimos arriba y mi familia, estar lejos y todo eso, la terapia no sé como que. Porque Pues no me parece una terapia, ¿no? Justo para eso, Por eso porque la sí es un terapia. poco para un tema de resistencia, pero la vida de un deportista es muy compleja. Sí, bueno, Digo, yo yo no lo había visto tal cual hasta que empecé a atender a algunos consultantes que eran deportistas de alto rendimiento y ahí encontré realmente lo que era la vida de un deportista y dije, híjole, realmente complicado es súper complejo porque también descuidas a veces muchos lazos afectivos, ¿no? Descuidas muchas relaciones, hay muchos sacrificios y el no obtener resultado a veces es súper doloroso y es vivir un dolor. Sí, es que imagínate, pongamos los Panamericanos, te preparas 3 años y en tu competencia pierdes, es como que 3 años se fueron a la basura. La decepción, Claro. O los que se preparan para las Olimpiadas, porque creo que ese es el top de todo deportista, Ajá, sí, ¿no? sí, sí. Y que te descalifiquen luego, o que estuviste a punto de, o incluso hasta gente que ha ganado las Olimpiadas, pero después de ganar es, ¿Y ahora qué hago? o sea, este era el top de un deportista, ¿no? Entonces, pues ahí está el psicólogo deportivo, la psicología educativa, que sin duda trabaja con todas estas dificultades de aprendizaje que pueden ser generadas por entornos familiares, sociales, de la misma institución, cuestiones neurológicas también. Está la neuropsicología, la psicología laboral, la psicología social, la psicología de educación especial, o sea, para todo hay psicología. Que puede llevarse de varias maneras, no siempre es hablar con la persona, ¿no? No, En los juegos, en bailes, totalmente. Entonces la psicología puede ser que el cuerpo se sienta bien, se relaje. ¿Ese es el objetivo de la psicología? ¿O centrarte en lo que eres, o sea, como persona? Sí. Bueno, pues la psicología es tal cual es el estudio del comportamiento humano en cualquier dimensión, ¿no? Entendiéndonos como un ser biopsicosocial. Y entonces cuando hay una dificultad, cuando hay alguna problemática, buscar la manera de resolverlo lo menos doloroso posible. Digo lo menos doloroso posible. Porque al final de cuentas sí puede haber algo de dolor. Claro, y el dolor nos hace florecer como personas, ¿no? Realmente el dolor nos hace crecer. En ese momento no lo entendemos, cuando nos está pasando la situación y hay muchísimo dolor, queremos que se quite. Pero llega un momento en donde nos damos cuenta que el dolor es lo que nos transforma como seres. Y es que yo creo que por eso muchos no van, yo no iba a terapia por miedo de que me dijeran mis verdades, Carlos. Y es donde a veces la gente no acepta. Por eso no va, porque tiene miedo a que le digan, es que tú eres esto, y por eso te pasa esto. Y por eso no regresan con el psicólogo. Sí, pues. Son muchos factores, ¿no? Realmente hay veces que se agota el motivo de consulta. ¿No? Cuando se agota el motivo de consulta es como, pues ya no es necesario estar aquí, ¿no? También tenemos que entender que si bien la terapia es parte de la canasta básica, no es para siempre. Okay. Y no todos los psicólogos y no somos para todos los procesos, que también esa es otra cosa. No todos los terapeutas o no todos los psicoterapeutas estamos preparados para atender todo tipo de problemas, ¿no? Hay problemas con los que uno dice, yo no trabajo con esto. ¿Crees que a mucha gente
cuando después de un psicólogo y ahí con su familia, no te han dicho de, no, ya salí peleada con mi hermana porque tú me dijiste que... Sí. No, Y pasa un montón de veces, ¿eh? ¿Sabes que me dijo que no llorara y tú me dijiste que sacara todo? Sí pasa y también es parte del mismo proceso, ¿no? De a veces es necesario distanciarse un poco para entender tus necesidades individuales, que a veces el mismo sistema no te lo permite que lo veas o que lo reconozcas, y al tener esta separación, lo entiendes, lo trabajas, lo honras y es más fácil volverte cerca. Y te acercas ya de una forma distinta, ¿no? A veces sabiendo que el otro no va a cambiar y no va a ser nada diferente, pero ya es tu decisión estar ahí, ¿no? A pesar de que el otro decida no cambiar, porque que no cambia a veces. Y aprendes a decir, güey, Claro. Dentro de tu entorno social, ¿no te han dicho, no me psicoanalices? Sí. No me... ¿qué es eso? ¿Qué dices eso? ¿Sí es así? O sea, si estás platicando con nosotros y... O sea, Relaciones hablando... pasadas, está bloqueando. No, es que estoy así yo. Sí, casi. No, pero con la gente que sale eso... Es como un mecánico, Ajá. ¿no? Si un mecánico se subió a un coche y me prestaron un coche, pues lo maneja, pero si escuchas algo, ya hace sentido, ¿no? Y dices, mira, ese coche le falla esto. Pero no es que lo hagas intencionalmente, ¿no? O sea, realmente no es que yo me la pase... Subconsciente puede que... No, pero no es... O sea, yo digo, pues, tengo un montón de trabajo, afortunadamente, como para estar haciendo Todavía chamba. darte chamba gratis. Claro. Y me gusta la metáfora del mecánico porque, pues sí, hay veces que estamos en la conversación, en la charla, hasta en la fiesta, lo que tú quieras, Ajá. y vemos cosas que nos hacen sentido, pero pues es como de, ok, va. O sea, me hizo sentido, pero lo hago a un lado y no le presto. Pero no, bueno, no está padre, o sea, no te ayuda de que no, así a ti como ya vamos. Me ha ayudado para mi otro trabajo. O sea, ¿El de las conferencias? ¿O el de directivo? el de trabajar en una escuela me ha ayudado mucho, tanto como docente, coordinador, director, porque obviamente sé cómo tratar a las personas. Me han llegado padres de familia sumamente enojados por alguna cuestión del mismo proceso y demás. Y el saber cómo hablar con la persona, y a veces hasta me ha pasado, ¿no? Que me toca hasta darles terapia casi, ¿no? O sea, porque yo como la máxima autoridad del plantel, yo soy el único que puede expulsar a alguien. Entonces me ha pasado de que de repente... Denle like, si no... Vamos a expulsar. No, me ha pasado que de repente citamos a los papás por un tema de disciplina, a lo mejor de un estudiante, por ejemplo, de prepa. Ajá. Y cuando estamos ahí y empezó a dialogar con ellos, pues me doy cuenta dónde está el problema. ¿Entiendes que el problema no es el alumno, sino... Sí. Y muchas veces parte de mi labor es, pues, vaya, no es que de terapia, no, pero sí puntualizar y decirle a los papás, a ver, yo estoy viendo esto y esto y esto y esto, y creo que esto es el origen del problema, ¿no? Entonces, pues más bien enfóquense en esto y vayan a terapia o busquen ayuda o muevan algo en su sistema familiar, porque si no el alumno va a seguir igual, pero... Y que imagino muchos lo reciben con bien y muchos lo reciben mal, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿Por qué digas? Afortunadamente, y también creo que es la parte de la habilidad de terapeuta que me ha ayudado a que encuentro la forma, y obviamente también hago un escaneo rápido de cómo viene la persona, qué tan abiertos vienes, qué tanta disposición, y entonces con algunos les digo lo que quieren escuchar para y con otros no, otros te dan la apertura, y me ha pasado que ahí estoy en la dirección y se van los papás llorando, por fin el niño pudo decir algo que nunca les ha dicho a los papás, y entonces a partir de ahí es como de, ok, creo que sí necesitamos ayuda, y también es muy lindo eso. La verdad es que para mí ha sido muy gratificante el poder utilizar un poco mis herramientas de psicólogo, de terapeuta, aquí en la dirección de la escuela, para también ayudarles. Digo, para mí es el súper compromiso de que yo digo mi plantel, ¿verdad? Yo sé que no es mío, pero al dirigirlo es como... Sí, no, es parte de... En este plantel, para mí es importante que todos estén en un lugar seguro. Tanto alumnos, personal y todo. Entonces, pues sí es parte un poco de mi trabajo buscar las formas, y a veces es picarles la llaga para que les duele un poco y se muevan. Sí. Donde les duele para que les reaccionen. Sí, me da un poquito de risa porque decías que si con tus amistades nunca llega un amigo y oye, habla con esa muchacha y trabájalo para que llegue con... de esa forma, ¿no? Pero No, sí me ha pasado como de, oye, pues tú platica con fulanito, ¿no? O hasta la misma familia. Ajá. O sea, realmente yo opté... quieren terapia gratis, también no abusen. Sí. 8 años. Sí. Yo opté por algo, ¿no? Porque también mi mamá es mucho de, es que ayúdalos tú, es que no seas malito. Y entonces para mí es Hijo,
¿Te acuerdas de la de Doña Lupita? Pues ya te apoyó mucho. Ahora te apoyo. Y ya cuando vamos a las reuniones familiares, me ha pasado de que la tía, que fulanito llega, se sienta, me cuenta todos sus problemas y yo los escucho y ya. O sea, no hago más y no, pues qué mal, ¿no? Qué mal que esté pasando por eso. Y los dos se quedan así como uno esperando. Esperando la terapia. Sí. Sí, pasa bastante. En la actualidad creo que ha habido muchos ya problemas mentales, se podría decir, enfermedades que ya han ido complicándose en cuanto a estrés, ansiedad, depresión. Hay forma de poder uno que es un simple humano poder apoyar a la gente que con el problema. Uno más darle palmaditas en la espalda. Es para eso, o sea, es que para evitar eso, Fernando. Porque pasa el de que me tengo ansiedad. Échale ganas. Todos, pues, no sientas ansiedad. ¿Cómo manejar una pérdida de un familiar que muchos te digan, es que no llores? Déjame llorar. Vamos con enfermedades, cabrón. Vamos paso por paso. Hasta las 10. La ansiedad. Ataques de ansiedad. Por favor. Es más, yo no voy a hablar, yo te voy a escuchar. Mientras se va a terapia, mira. Bueno, primero me gustaría como dar una definición súper rápida y yo creo que para que a todos nos quede claro, pero la ansiedad no es más que un estado de alerta, ¿sí? De nuestro cerebro. Ok. Todos tenemos ansiedad, pero no todos tenemos las mismas cosas que activan esa alarma. Ok. Y entonces hay personas que viven en situaciones muy alarmantes o muy amenazantes, ya sea amenazas reales o amenazas producidas por la misma mente que generan esta ansiedad, ¿no? Y entonces la ansiedad tiene síntomas físicos. Cuando causa el miedo, cuando tú mismo empiezas a sentir miedo. Tener pensamientos intrusivos, catastróficos, ¿no? De que me voy a morir, va a pasar lo peor del mundo, va a explotar una bomba. Okay. Pero eso es ¿por qué? Porque hay una amenaza ahí y muchas veces no vemos la amenaza, solamente escuchamos la alarma. Y a veces llegamos a terapia justo con eso, ¿no? Es que tengo ansiedad, pero no sé qué me da ansiedad. Y es porque ha habido un montón de situaciones amenazantes que nunca se trabajaron, que nunca se voltearon a ver, que nunca se revisaron y ahora ya hay síntomas físicos. Amenazante le llamas a... Pues cualquier situación que pudiera ser estresante para la persona, preocupante para la persona, que se sienta realmente que está en un riesgo. Como a veces la falta de dinero. La falta de dinero, exactamente, estar en una relación inestable, tener muchas expectativas sociales de la familia, esas cosas, aunque uno dice, ay, son cositas, pero bueno, son cositas que van llenando el carrito. Y para ti es cositas, pero para él sí es exactamente. Algo. Y que a veces no sabemos el efecto que tiene esto. Entonces tú decías, ¿cómo acompañar a las personas? Sí. Pues primero tenemos que tener escucha activa y no juzgar, ¿no? Ahorita está mucho de moda el escuchamos pero no juzgamos, pero es cierto. O sea, las personas por lo regular no encontramos siempre un espacio para hablar de lo que nos está pasando sin recibir el ser juzgado, ¿no? Decir, no, pues es que tienes que hacer esto, o sea, es más, ni siquiera necesitamos dar un consejo muchas veces. Solo es escuchar, que la persona se sienta en un lugar seguro, que puede llorar, que puede enojarse, que puede patalear lo que quiera, pero que sepa que puede ser contigo. Y si tú te sientes con la capacidad de eso, puedes acompañar a una persona que vive ansiedad o depresión, porque es lo que necesitan, verbalizar eso sin sentirse juzgados. Saber que vas a estar ahí, ¿no? Que si en algún momento me puedes hablar, me puedes mandar un mensaje y buscamos la forma o buscamos ayuda juntos, creo que eso también puede ayudarnos. Que ahorita decías que no te caigas junto con ella, ¿no? O sea, por ejemplo, lo hacemos emocionalmente, o sea, ¿quieres que digan los que te esté contando que se agarren llorando los dos? A veces funciona, ¿no? Cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado, si mis amigas me cuentan algo doloroso, la empatía, pues claro que voy a llorar, ¿no? Y claro que me va a doler y claro que me va a afectar, pero también es un tema, ¿no? O sea, saber que no es algo que me está pasando a mí, le está pasando a alguien que yo quiero, que es importante, que yo amo, y saber hasta dónde. Porque también puedo decir, no me está afectando demasiado y ya me llevé yo el problema y estoy todo el tiempo pensando, ahí es donde mejor, pues hay que decir la verdad, no, en este momento emocionalmente no te puedo acompañar, ¿por qué no buscamos ayuda?
Ok. Y entonces buscar ahí la forma. ¿Qué? Otra enfermedad. El estrés. Híjole, el estrés. Pues es que muy lastimosamente Ajá. vivimos en un país donde laboralmente tenemos muchas negligencias, ¿no? Y también eso ha generado una cultura del trabajo en donde tenemos que trabajar muchísimo para sentirnos exitosos, para que nos vaya bien, y entonces nos estamos exigiendo todo el tiempo. Y muchas veces normalizamos el vivir estresados. O sea, creo que casi la mayoría vivimos con un nivel de estrés altísimo, pero el problema es cuando estos niveles de estrés nos sobrepasan y entonces ya nuestro cuerpo empieza también a tener cierta sintomatología, ¿no? Desde nos enfermamos, desde lo más básico. Yo a veces les digo, que parece broma, pero no es broma, que para mí llegan las vacaciones y yo sé que me voy a enfermar. Porque es donde voy a soltar todo estrés, donde me voy a relajar y mi cuerpo va a generar esta enfermedad y me pasa muchísimo, ¿no? Pero el estrés yo creo que es una de las enfermedades que puede generar más comorbilidad con otras enfermedades. ¿Por qué? Porque entonces la hormona del cortisol hace que nuestro sistema inmune se inflame y entonces, y a la vez que disminuya su capacidad para estar ahí al pendiente de otras enfermedades, y cuando estamos estresados es muy normal que nos enfermemos de infecciones, que lleguen bacterias, se acaben con nosotros. Ahorita con todo esto de los cambios de clima, pero realmente el estrés es algo muy complejo y que sí considero que pues tiene mucho que ver el entorno en el que vivimos. ¿Alguna técnica, alguna dinámica, algo que se pueda hacer para poder desestresarme un poco, disminuir? Sí, Pues disminuye porque desestresarse. Tener una red de apoyo. Eso va a ayudar para cualquier tipo de apoyo. Una red de apoyo. ¿Pero qué es una red de apoyo? Personas en las que verdaderamente podemos confiar, donde podemos tener este desahogo emocional sin sentirnos juzgados, ¿no? Y que sabemos que van a estar ahí para nosotros. ¿No? Tener un espacio de recreación también es muy valioso, desde un deporte, una actividad, algo que nos podamos distraer un ratito. Yo descubrí algo muy tonto tal vez en la pandemia, ¿no? O sea, yo literal estaba en casa y era dar clases, dar consulta, tenía otro trabajo y o sea, todo el tiempo me la pasaba trabajando. Y me acuerdo que empecé a ver videos de risa. Y en ese momento que yo estaba viendo videos de risa, mi mente se desconectaba. O cuando me ponía a hacer la comida, en ese momento era solo hacer la comida. Encontrar espacios para que tu mente se limpie un poquito de todo, eso ayuda bastante. O sea, ser consciente de decir, por ejemplo, los videos, gimnasio, viendo un video de risa y me desconecto. Exacto. El problema es cuando te desconectas. Pero para ansiedad, estrés es como más positivo eso. La respiración, relajación, o sea, buscar que, digo, el estrés y la ansiedad se ven reflejados en el cuerpo, ¿no? Entonces hay que mover también el cuerpo. ¿Medicamentos, suplementos, los recomiendas? Sí, mucho. Naturales, obviamente. Digo, también medicamentos, porque hay personas... Es que algo pasa en el cerebro realmente, o sea, y se modifica su estructura en personas que tienen depresión severa, que tienen ya crisis de ansiedad y de pánico muy fuertes, en donde sí necesitan el medicamento para regular sus neurotransmisores, porque a veces, y a mí me ha pasado que he tenido consultantes que son muy renuentes a la medicación. No, yo no quiero. Sí. Y lo noto que el proceso de terapia es mucho más lento, los resultados son más esporádicos, entonces cuando integran la medicación a este proceso, ¿no? Por un psiquiatra, obviamente, pues esto ayuda a que vayan de la mano y los avances son muchísimo más grandes. Hablaste de algo bien importante, la suplementación. Suplementar ayuda muchísimo, la alimentación. Yo, esta parte de las enfermedades psicosomáticas fue algo que empecé a estudiar, yo creo, en los últimos 3 años y medio más o menos, y entonces he encontrado cómo podemos suplementar a personas que a lo mejor tienen resistencia por una historia de vida a la medicación. Obviamente el avance es mucho más lento porque no es lo mismo que tomar el psicofármaco, pero a la larga con cambios de hábito, rutina, ejercicio, alimentación, suplementos de que tomo complejo B, que tomo omega 3, que tomo esto, va ayudando, pero todo esto obviamente tiene que ser por un especialista, ¿no? El nutriólogo, el médico, el psiquiatra, o sea, todo eso tiene que ir acompañado. Y muchas veces los psicólogos
tenemos que hacer esta labor, porque en la medicina son muy celosos de su trabajo. Sí. Entonces, a eso somos nosotros los que nos tenemos que acercar con el médico, con el psiquiatra, con el nutriólogo, a hablar de lo que está pasando el consultante y generar un plan más multidisciplinario. ¿El psiquiatra está peleado con el psicólogo? ¿Tú puedes hacer las cosas del psiquiatra? No. El psiquiatra es un médico, o sea, él estudió medicina y se especializó En cuestiones de trastornos mentales. Por lo tanto, su medicación es sobre eso, ¿no? Hay psiquiatras que además estudian psicoterapia y da terapia, ¿no? Pero no son todos. Realmente son muy pocos, pero realmente es el médico, el psiquiatra es un médico que va a dar medicamento, va a dar la redundancia, para estos temas. El psicólogo no puede dar medicamento. Sí, no. Y no todos los psicólogos dan terapia, que también es un tema importante, ¿va? Tú puedes estudiar la licenciatura en psicología y no por eso tienes las licencias y las herramientas para dar terapia, porque también es un proceso. Y creo que es algo que no siempre se habla, ¿no? Uno dice, ¿es psicólogo y ya? Sí. Es algo que yo desconocía. O sea, yo pensaba que estudiaban psicología, salían de la psicología y vámonos a dar terapia. ¿Recuerdas que les dije que yo por eso me metí a estudiar el diplomado de terapia familiar? Porque el ser terapeuta, y a mí me costó muchos años decirme que soy terapeuta. O sea, realmente yo decía, es que me falta. Porque para ser terapeuta, número uno, tienes que haber vivido supervisión. O sea, que te supervisen tus casos clínicos. La formación, tanto formal como informal, es importantísima. O sea, estudiar especialidad, estudiar una maestría en algún enfoque terapéutico es lo que te hace ser terapeuta. Entonces, no solamente es terminar la carrera de psicología y ya. No. Te tienes que preparar un montón, tienes que ser supervisado, tienes que leer muchísimo, obviamente, para poder nombrarte como terapeuta. Yo imagino que sí hay mucha gente que lo hace. Lastimosamente sí, porque no hay una ley aquí en México que regule esa parte. En otros países sí lo existe. Por ejemplo, en España, quien quiera poner su consultorio privado, primero tiene que cursar una maestría en sanidad, no me acuerdo el nombre completo de la maestría, pero la estudian, donde ven temas de salud pública, etcétera, etcétera. Y una vez que tienen eso, ya pueden tener su consultorio. Acá no. Es como una certificación para poder habilitarlo, exactamente. Pero por eso desde los que formamos a psicólogos, ¿no? Desde la licenciatura, los posgrados, siempre estamos ahí en hincapié de que tienes que seguir formando y tienes que hacer todo esto. Sí. Y al fin y al cabo ellos dan terapia, me imagino que hasta como les va en su vida, ¿no? Porque que tanto que escuchan los problemas, este es parecido a este, y le dan lo parecido. Ajá, y justo por eso el ser terapeuta te ayuda a saber que todas las personas son diferentes y que van a necesitar cosas diferentes, ¿no? Entonces sí, eso creo que es muy valioso para quien nos esté escuchando, que sepa que no todos los psicólogos dan terapia y que un verdadero psicoterapeuta es un psicólogo que se especializó en algún tipo de terapia. ¿Hay alguna forma de corroborar esa información? Sí, claro, internet, ¿no? O sea, realmente, si tú te metes a la página de la Secretaría de Educación, hay un apartado donde se ven las cédulas profesionales, ¿no? Métanse, busquen cédulas profesionales, federales o estatales, y entonces ahí pueden poner los datos, el nombre completo de la persona, y te va a sacar la cédula. ¿No? Y eso es algo que funciona y que todos lo pueden hacer, y ahí vas a ver, mira, tiene la licenciatura en esto, tiene la maestría en esto, y así lo puedes corroborar. Yo sé que no puedes salvar los problemas de la gente. ¿Qué es lo más difícil? ¿Una pareja? ¿Hombre? ¿Mujer? ¿Niños? Híjole. Yo sé que depende del problema que yo me cansé. Yo sé que a lo mejor un niño puede llevar el problema ya de un adulto. Sí. Para mí, ¿se acuerdan que yo les decía que no todos los terapeutas somos para todos los problemas? Sí. Yo, por ejemplo, yo no trabajo con niños. O sea, y es un tema muy personal. ¿Por qué? Porque me mueve mucho la negligencia a veces de los padres. Y es algo que genuinamente me enoja y me molesta. Yo me acuerdo que al inicio sí, los primeros 3 años atendí niños y niñas. Y pues era el tema de los papás. Y cuando veíamos que los papás seguían con sus negligencias, con muchas situaciones, para mí me movía bastante, me enojaba mucho y era muy desgastante. Por eso fue que opté ya no atender. Ahora cuando llegan conmigo con un tema de niño o niña, para mí no atiendo al niño tal cual, o sea, yo no hago terapia infantil, pero sí hago terapia familiar. Entonces, si quieren terapia familiar,
vengan todos y hacemos terapia familiar y vemos qué es lo que está pasando en la familia, pero yo no hago terapia para niños y niñas. Si es así, pues los derivo. Tengo una colega, tengo 3 colegas buenísimas que les derivo a cada rato niños y niñas, ¿no? Pero, pues por lo regular después ellos me derivan a la pareja. El problema no son los niños, el problema son estos. Les dije, papá, ¿sabes? Pero cuesta mucho también entender eso, ¿no? Y creo que es un reto muy grandote el que tienen los que dan terapia para niños, niñas y adolescentes, porque es cómo hacer para integrar a la familia esto. Yo les digo siempre, los mejores terapeutas para niños, niñas y adolescentes son los papás. Entonces, yo desde la terapia familiar buscamos la manera de honrar estas necesidades, ver qué es lo que se ha dejado de hacer, qué es lo que se tiene que hacer para que la persona deje de tener estas dificultades. ¿Y las parejas? ¿Con qué mayor problema llegan? La verdad es que los temas más grandes. Porque yo creo que sí cuesta ir en pareja. O sea, sí cuesta Yo la verdad es que amo la terapia de pareja. O sea, yo soy terapeuta de pareja. Y casi, pues sí, gran parte de mi población que atiendo son parejas. Y los temas que más llegan son temas de infidelidad y pues temas de violencia, ¿no? En específico, violencia de género, ¿no? Por desigualdades en los labores del hogar y por un montón de cosas. ¿Te ha tocado en alguno de los casos de violencia tener que denunciar o servir como testigo por? No, afortunadamente no, pero me ha tocado acompañar a personas en donde sí observa que denunciar sí es una opción, ¿no? Y hay consultantes que me ha tocado que van, denuncian. En su momento me ha tocado hasta decirle, si quieres que te acompañe, te acompaño. Nunca lo he tenido que hacer porque siempre es como un proceso, ¿no? Antes de que la persona denuncie, pues primero tiene que estar segura, tiene que tener una red de apoyo, tiene que hacer varias cosas antes de poder ir a poner la denuncia. Obviamente hay situaciones que son súper alarmantes, en donde sí o sí ya hacerlo de inmediato. Como en este caso, a ver, la pareja sufre violencia. Ajá. La idea como tal es ir y tratar ese caso y que ya no haya violencia. Así es. ¿Es posible? Así es. ¿Es complejo? Ajá. Sí, es muy complejo. Sí, por eso lo pregunto, o sea, porque sí he sabido de algunos casos, y pues es así como que, a ver, si es sorprendente, puede ser. Sí, es el cambio que puede lograr hacer esa persona. Sí. Y digo, yo he tenido muchos casos de éxito que contar en donde justo ha escalado la violencia hasta situaciones físicas, ¿no? Y que han tenido crisis súper complejas y que han podido continuar y avanzando después de todo eso. ¿Es complejo? Sí, es muy complejo, es muy doloroso y es un trabajo muy amplio, pero que también... digo, no por vivir violencia significa que separándote se va a solucionar el problema, porque no siempre es así. Obviamente que hay situaciones donde que hay personas que posiblemente sean que pueden llegar a ser feminicidas, que eso sí es de mucho riesgo y hay que hacer algo, pero cuando van a terapia de pareja y van los dos, aunque hayan vivido situaciones de violencia, se puede hacer mucho. Tanto como seguir esa relación, como decir, como lo mejor es también dejarnos los dos. Sí, también. Porque es algo que, digo, no siempre se los digo, pero hay parejas que sí les leo las líneas chiquitas, ¿no? Que es, así como este proceso te puede ayudar a mejorar en tu relación, también te puede ayudar a separarte de una forma no tan lastimosa para los dos. ¿Han sido pocas las que me ha tocado acompañarlos en el proceso de separación? Sí me ha tocado, ¿no? Pero la mayoría hemos logrado como... O sea, que llegan juntos y que ese proceso... Y que la terapia se den cuenta que no pueden estar juntos. Y que lo mejor es separarse. Tengo que ir, no tengo problemas. Y la infidelidad es lo mismo que... La infidelidad, realmente, yo podría decir que sí, casi el 70% de parejas que he atendido ha sido por un tema de infidelidad. O sea, por más cosas, pero hay un tema de infidelidad ahí embarrado que sale. Y que también es un tema sociocultural, que se da muchísimo. Sí, que me pongo a pensar porque muchas mujeres, yo no perdón. ¿Cómo llega a la mente a decir, vamos con el psicólogo para perdonarte y seguir con la relación? Pero pasa muchísimo. Y la verdad es que es muy complejo.
O sea, después de vivir una infidelidad debemos entender que, número uno, se traiciona a la pareja, ¿no? Se vive la traición y es el dolor de la traición, pero también los efectos que genera el haber sido traicionado, ¿no? Si lo pensamos pues te pega en el ego, te pega en la autoestima, si hay heridas y cosas ahí que todavía no están resueltas, pues van a salir a flote y entonces, pues la persona que fuera la víctima, por así decirlo en este caso, pues es quien se enfrenta a un montón de dificultades, ¿no? Y por eso, dentro de la terapia, con esos temas de infidelidad, es muy importante psicoeducar a las personas, de decir, es un proceso que va a durar mucho tiempo. ¿A qué me refiero? A que no porque te digo, te perdono y hay que continuar con la relación, significa que ya nunca te va a reclamar, que ya nunca te va a decir, que ya nunca me vas a llorar, porque no es cierto. O sea, y lo mínimo que el otro puede hacer, pues es entender eso, que la otra persona la está viviendo verdaderamente mal y que entonces es un proceso largo y no solamente es volver a confiar en la persona, sino también confiar en ella. En esa transición. Entonces se puede decir que es más probable que sufra la persona traicionada que el que puso los cuernos. Sí, aunque también digo, me ha tocado ver muchos hombres que pues llegan con esta culpa, ¿no? Y la culpa a veces, y puede ser tanto por el acto, ¿no? De decir, pues le fui infiel, pero sobre todo cuando ven que la otra persona le está pasando verdaderamente mal. Ahí es cuando entra la culpa de ver a tu mujer triste, llorando, que verlos destrozados, porque la infidelidad es lo que genera, ¿no? O sea, te destroza emocionalmente. O sea, no solamente es esto que teníamos idealizada como la pareja se rompió, no, también me rompo yo, persona que vivo esa infidelidad. Y eso es lo complejo. ¿Hay algún libro, algo que recomiendes para llevar ese dejar proceso? La pareja, güey. De infidelidad, dices tú. Un ejemplo, para una pareja que sufrió infidelidad, ¿hay algún libro o algo así que tú recomiendas? Fíjate que yo no soy mucho de leer como libros de autoayuda, pero me han llegado muchos libros porque mis consultantes los leen. Y ya de repente yo hago esto de le recomiendo fulanito y no, porque por algo me dije, entonces ya voy, leo más o menos y todo. Inicio, medias y final. Sí, sobre eso. No, sí, pero por ejemplo, hay unos libros de Walter Rizzo muy buenos, ahorita se me fue el nombre de uno, pero si no después se los comparto, que habla justamente eso, sobre el amor a ti mismo. Y entonces ese es un libro muy bueno. Hay otro libro que se llama Tenemos la pareja para la que nos alcanzó. El título está muy fuerte, ¿no? ¡Ah, muy feo! Sí, y también es un libro que cuando yo lo leí, hay cosas como muy disparatadas, ¿no? Porque vienen metáforas hasta canciones, porque incluso viene como esta crítica, ¿no? De la chancla que yo tiro no la vuelvo a rejuntar. O sea, está divertido el libro, pero a la vez, o sea, desde el título, pues te hace identificar, pues que sí es cierto, a veces la pareja que elegimos no es casualidad que la hayamos elegido, ¿no? Es porque pues algo nos representa, algo nos alcanzó, porque es lo que teníamos. Tú compras algo con lo que te alcanza, o sea, con lo que traes. Entonces vas a elegir una pareja también con lo que traes emocionalmente. Entonces, ese también es un libro. Y cuenta lo mismo para si dejas a una persona. La típica de por algo la dejé, porque por algo Diosito me la quitó. Primero yo diría por algo la eligieron, ¿no? Ok, sí, primero me cogiste. Por algo se eligieron. Sí, pero fíjate que eso ayuda bastante. No con todos los consultantes, hay muchos consultantes que les gusta leer y me encanta porque de ahí empezamos a poner varias lecturas. Yo tengo una bibliografía ya que de repente hay temas así importantes y se los comparto, ¿no? Por ejemplo, hay un libro que llegó a mí que habla sobre el amor desde una postura feminista que me encanta y que está buenísimo ese libro y que se lo comparto a varias consultantes que vienen por temas de amor, pero no solo de amor romántico, ¿no? A veces de pareja, ¿no? De familia, ¿no? El cómo yo doy amor a la familia y me doy cuenta que me entrego toda, que doy todo, que yo siempre tengo que estar, y pues de ahí viene la postura de que las mujeres, ¿no? Socialmente han sido diseñadas para eso y entonces aprende a posicionarte del amor desde otra forma, no el que ama tiene que darlo todo. Entonces, este libro que llegó a mí del amor feminista
desde una postura feminista me ha ayudado mucho y a mis consultantes yo creo que también. Así se llama. Sí, y de ahí de repente compartimos y todo, y la verdad es que está padrísimo. Y a veces es un recurso extra, ¿no? Los videos, las lecturas, ayudan muchísimo los ejercicios. Yo a veces me gusta a algunos dejarles tareas muy directas, ¿no? Haz esto, haz un mini ritual antes de irte a dormir de esto y esto, y ayuda muchísimo. ¿Recomiendas un diario? Uy, sí. Sí, no todos estamos preparados porque es complejo, o sea, hasta a mí me ha costado mucho hacerlo, pero escribir en un diario ayuda muchísimo, ¿no? Y lo más enriquecedor es cuando lo lees después de haberlo escrito, lo escribes y ya una vez que lo escribiste, lo lees y lo lees en voz alta y entonces ahí te das cuenta del poder que tiene eso que tú escribiste, ¿no? Me imagino que si llevas cierto tiempo lo ves a leer, ¿a poco pasé? Sí, ¿A sí, poco sí. hice? ¿A poco me sentías? Totalmente. ¿Qué recomiendas escribir? ¿Lo que te pasó en el día? No, lo primero que se te venga a la mente Ok. y de ahí empezar. O sea, no necesariamente tenemos que escribir algo en específico. O sea, no me levanté. Es que voy a eso, es que muchos no sabemos Los qué diarios. escribir. O sea, qué escribir en un diario. Claro, O sea, claro. ¿qué escribir? O sea, Sí. lo que primero que se te venga a la mente. Hay un ejercicio muy sencillo que todos pueden hacer. Pongan un cronómetro, Ok. o sea, pongan ahí o una alarmita de Ajá. 5 o 10 minutitos y empiecen a escribir lo que se les venga a la mente. Y se van a dar cuenta cómo empieza a tomar forma eso que estás escribiendo y va tomando mucho sentido. Es lo que te decía, así sea incoherentemente lo que piensas. Así se cuenta. Así sea jugar fútbol, ay, tengo hambre. Sí, o sea, no sé qué escribir, pero bueno, Sí, sí. estoy escribiendo, voy a empezar a escribir y empieza a escribir. O sea, literalmente, Sí, y empieza a tener todo forma. Y va dando forma, ¿no? Quienes nunca lo han hecho, se empiecen así. Ok. Eso va a ayudar bastante. y ayuda en. En muchas cosas. Externalizar el problema, ¿no? Que es uno de los es una de las técnicas de terapia más complejas, externalizar el problema, o sea, darte cuenta que tú no eres el problema y que hay varias cosas que forman el problema, ¿no? Y entonces cuando lo escribes eres más consciente, le das forma. También ayuda mucho al desahogo emocional, porque entonces ya no solamente estás sufriendo aquí y acá, Ujú. ¿no? Al ponerlo en palabras le das forma al dolor y entonces cobra sentido, ¿no? Tiene una forma ahora, ya no solamente está aquí y acá dándote vueltas. Para los pensamientos intrusivos también ayuda muchísimo a escribirlos. Ay, yo, no se esa entrevista. No, es que ya te dan ganas de decir, güey, tengo que ir. O sea, deben de. Sí, yo fui con Francisco hace algunos años. Así es. Tuve algunos problemillas, Yo algo tengo que- complicados, tengo algo que- complicados, Sí. y me ayudó Ahora, bastante. ¿sigues dando las terapias? Todavía. Porque Sí. vas- Y yo no iba por ese miedo, Carla, Sí. por el que te juzguen, por el decir. Yo decía, no, pero llegó el momento donde ya no había. Es que a lo mejor son cosas que, No lo voy a que hacer estás de bien. O sea, es que yo estoy bien si me voy por esta callecita, pero güey, estás mal porque estás pisando, no debes. Y eso es lo que más duele, o sea, que te digan, no, es que tú estás mal. Sí. Porque todos tenemos creencias. Ujú. Tenemos creencias que son inculcadas por otras personas. Tenemos creencias de nosotros mismos. Y entonces, mover esa creencia es lo que realmente duele. Digamos que la creencia es como un cimiento, ¿no? Entonces, durante ese cimiento me he parado tantos años y ahora que me digan que no, Claro. pues es como entonces de dónde me Estamos agarro. aliados, sí. Exacto. Por eso cuesta tanto. Una última. Decepción amorosa, las separaciones, ¿de qué forma tratarlas? Fíjate que, Y si se puede tratar, fíjate que sí hay un caminito para eso, Ajá. que no para todos es el- tequila, bro. Ya sabes, ¿estás viendo eso? Ya. No para todos es igual. Ajá. Pero algo que sí he identificado es que después de una ruptura amorosa, la persona se tiene que reencontrar. Ok. ¿Por qué? Porque tantos años o tantos meses, o a veces hasta relaciones muy cortas, pero que son muy intensas, si lo vemos desde la parte neurológica, el cerebro se acostumbra a segregar ciertos neurotransmisores del enamoramiento o lo que te genera estar con la persona, que al no tenerla, eso es lo que se siente del desapego, ¿no? De me ahogo, me siento ansioso, es que le tengo que mandar un mensaje, tengo que escribir, tengo que dar una señal de vida, ¿no? Entonces, eso es número uno, se vive esta sensación del desapego que para muchas personas es muy asfixiante. Muchos lo logran trabajar haciendo otras cosas para ti, ¿no? Entonces me voy al gimnasio, me Distraer la meto a mente. clase, me distraigo en cosas que son para mí productivas, pero para mí, o con un beneficio para un tercero.
Ok. ¿no? He encontrado personas muy lindas de que dicen, una vez me tocó una paciente que pasó por una situación así y entonces después decidió dedicarse a eso, ¿no? Como decir, voy a hacer un podcast donde voy a hablar de estos temas para que los demás se identifiquen y digan, a mí también me pasa. Y eso está padrísimo, ¿no? Entonces ahí pues ya eres resiliente incluso. Pero es eso, enfocarte en ti, trabajar en ti y quién eres después de esa relación. Porque sin duda mucha gente se acostumbra tanto a vivir con el otro que después de que se va el otro o la otra, no sabes quién eres, ¿no? Y entonces pues Se fue tu vida con sí, aquel. Sí, hay que descubrir nuevamente que hay ahí, ¿no? Y una vez que logras eso, que no es tampoco un proceso sencillo, ¿no? Porque mucha gente es de, ay, hay un montón de mujeres, hay un montón de hombres, antes te falta salir a pasear, distraerte y demás. Pero eso solamente es como la palmadita de echarle ganas que en el momento sirve, sí sirve, te distraes y disfrutas y todo, pero en el fondo no. Porque lo que en el fondo tienes que hacer es, ok, ¿qué fue lo que quedó de eso? ¿No? Y trabajar con lo que quedó de ello. Francisco, tenemos una pequeña dinámica. Queremos conocer más a Francisco, no al psicólogo, no al maestro. No, queremos conocer a Francisco. Son 25 preguntas. Súper. No son rápidas, no creo que se tengan en la mente. ¿Va? Ok. ¿Qué te hace enojar? ¿Qué me hace enojar? Que muevan las cosas del lugar que yo les asigné. ¿Escuchaste? Eso me hace enojar. ¿Qué te da vergüenza? ¿Qué me da vergüenza? Híjole, casi nada. Equivocarme en público, como hace ratito que dije escribido. ¿No? Ya se fascinaron. Sí me dio pena, pero se me fue, ¿no? Pero sí, o sea, equivocarme públicamente, yo creo que eso sería. ¿De qué te arrepientes? Yo creo que de nada. La verdad es que estoy muy, muy orgulloso de la persona que soy y de la persona que junto con las personas que me aman hemos construido he construido ese Francisco que no me arrepiento nada. ¿Qué te da asco? ¿Qué me da asco? Los olores. O sea, yo creo que tengo una nariz como de perro porque Los ves muy rápido, Lolo. Ajá, y más los olores malos o fétidos. de Guadalajara. O sea, sí, desde que me llega. Apenas, yo creo que soy el primero en captar un mal olor. Ajá, sí. ¿Tu color favorito? Azul. ¿Animal favorito? Híjole, es que no me gustan los animales. O sea, digo, no me gustan los animales en el sentido de que yo no tendré un animal. Como mascota no te gusta. No. ¿Pero tienes alguno que te guste? Así. Los del mar. Los animales del mar me fascinan, para mí son como los animales más extraordinarios. Me encanta ver documentales o ver películas y me encanta, pero nunca los tocaría por eso. Si me sale un tiburón y estoy en la playa. Sí, no, pero... ¿Quieres terapia? ¿Qué te hace llorar? Casi todo. La verdad es que soy una persona súper sensible, ¿no? A veces me dicen mis amigos o mi familia, ¿cómo le haces para no llorar? ¿Qué terapia, no? O sea, Y digo, yo no sé, pero el Francisco que da terapia no llora, pero el Francisco que está afuera llora de todo. terminándose la terapia. No, realmente soy muy sensible, o sea, lloro viendo películas, viendo series, lloro viendo caricaturas, Sí, cuando un amigo me cuenta algo, cuando... Por ejemplo, ahorita que soy director, que tengo un equipo de trabajo increíble, me ha tocado... Saludos a todos. Saludos a todos. Me ha tocado agradecerles, darles palabras y yo con el nudo en la garganta. O sea, realmente sí puedo decir que lloro de casi todo, ¿eh? Ok. ¿Qué te hace falta en tu vida? ¿Qué me hace falta en mi vida? Ahorita siento que tengo todo afortunadamente y no me... O sea, obviamente lujos, pues Sí, no sí, quisiera, sí. pero lo único que me hace falta tal vez es más tiempo para viajar. Ok. Eso, más tiempo para viajar. ¿Tu grosería favorita? Híjole, ¿cuál será? Muchachos, tápense los oídos, por favor. Eso el director no va a decir. El director va a decir. El director no va a decir. ¿Qué vas a decir en la escuela? Porque lo vamos a etiquetar en ese momento. Lo voy a decir en lengua de señas para que te... Esa es mi grosería más. Sí, me pregunta Adrián no sabe señas. Yo creo que enejo.
Ya. No seas Pendejo, ok. se portó mal. A así todos les los dice. enejes. Pendejo. Película favorita. Uy, pues todas las de Harry Potter. Soy súper fan de Harry Potter. Sí, soy fan. Es que nomás he visto la de Piedra Filosofal. Dani, dile que se levante y se vaya. Profesor, próximamente psicólogo la va a ver ahora en Max. Todas las películas. Ahí está todas las. ¿Tienes alguna fobia? Tripofobia. Los hoyos, los agujeritos. Así en conjunto. No, Sí. ¿Han visto esas imágenes? Sí, Yo no sí. las puedo ver. No las puedo ver. Sí, me genera demasiado. Imagínate nosotros que no podemos ver los hoyitos. ¿Cuál ha sido tu peor oso? ¿Cuál ha sido mi peor oso? Híjole, esta es una buena pregunta. Casi no solo hacer una osos. conferencia en Costa Rica que haya sido una conferencia. No. Una palabra que dijo, oye, palabra que Viendo ahorita, El de ahorita, no son ahorita. no, ya que hayas dicho una palabra que en Costa Rica que sea de No. diferente significado, te hayas caído, caigas. Me aica. No. Creo que no. No. ¿Qué superpoder favorito te gustaría tener? Telequinesis. Mover las cosas con la mente. Pues mueves a la gente. Sí, pero eso me gustaría mucho. Caricatura favorita. Esa es buena, caricatura favorita. Híjole, no sé, es que tengo muchas. O sea, realmente hay muchas caricaturas. Por ejemplo, Eres Digimon. muy de Sí, caricaturas. o sea, Digimon fue para mí una caricatura que me encantó, pero también Dragon Ball me gustó mucho. Pokémon, no. Pokémon para mí no tanto, para él sí. Sí, para él sí, Pokémon. Pero no, para mí sería, yo creo que Naruto, pero me encantan las de los superhéroes. O sea, Ok. realmente Marvel y DC, Caricatura. tanto película como caricatura me encantan. Sí. ¿En qué te fijas del sexo opuesto? Siempre sentirme cómodo. ¿No? O sea, que me hagan sentir cómodo, así como que puedo hablar y decir todo. Sí, está muy padre. Sí. ¿A quién te gustaría conocer? Ámbito artístico, ámbito Profesional. Es que ya lo cumplí. Ya lo cumplí. O sea, yo, desde que estudio la carrera, saludos a mi maestra Hilda por si ve esto. Ella, cuando yo estaba en los últimos semestres, ella me daba el enfoque de sistémico. Nos dejó leer un libro de Juan Luis Linares, que es un psiquiatra de España, de Barcelona. Y él es una referencia para todos los terapeutas familiares. Y pues digamos que ya tengo 3 fotos con él. Entonces ya. Presumido. Esa no es una. No es una, porque lo he visto en 3 momentos diferentes. Cuando fue a Costa Rica lo vi y 2 veces que ha venido para acá también me ha tocado. ¿Extrañas tu pasado? No, la verdad es que es algo que recuerdo con mucho anhelo, con mucho amor, pero no lo extraño. Amo mi presente. ¿Eres egoísta? Sí, soy egoísta. Sí, soy muy egoísta con mis personas, con mis cosas. Sí, pero en el sentido de cuidar, ¿no? O sea, creo que, o sea, digo, son mis cosas, las cuido, son mis personas, las cuido. En ese Por sentido. eso no le gusta que le muevan las cosas. Exacto, gracias. Por Dani. Por eso. ¿Qué haces en tu tiempo libre si es Que hay tienes tiempo poquito? libre. Pues sí tengo tiempo libre, a veces. En el tiempo libre que hago, salir con mi familia. Eso sí es de ley, como ir a comer o ir a un lugar nuevo. Nos encanta descubrir nuevos lugares. Ajá. Gracias a TikTok descubro un montón de lugares donde ir a comer y últimamente ese ha sido un buen pasatiempo. Hace mucho que ya no lo hago, pero antes disfrutaba mucho de tocar la guitarra. Me gusta mucho también cocinar. Y últimamente hago algo que yo creo que es mi gusto culposo y se lo debo a mi sobrina, a mi sobrina Tirsa, porque un día se fue a la casa y empezó a ver un K-drama y lo vi con ella. Se quedó, creo que como una semana o 2. Empezamos a ver K-drama y digamos que ahora ya veo K-drama, ¿no? Entonces es como el gusto culposo, pero también últimamente lo he hecho bastante. Okay. ¿Tranquilo o explosivo? Tranquilo. Tranquilo. ¿Tu parranda más larga? Mi parranda más larga. ¿Qué fue Costa Rica? Mi parranda más larga. Híjole. Una vez que fue a Mazamitla. Sí, fue muy larga. O sea,
Una gran parranda, así vamos a dejar. Ok, así dejémoslo, muchachos. Así vamos a Mucho, dejar. muy larga la palabra. Muy larga. ¿Quién es el amor de tu vida? El amor de mi vida soy yo. Siempre lo he dicho, la verdad. Si no. Incluso, Nadie nos había dado esa respuesta, ¿eh? sí. Antes de casarme, incluso mi actual esposo, y él lo sabe, yo le dije cuando recién iniciamos la carrera que yo era el amor de mi vida y que siempre iba a ser así, que nunca iba a amar a alguien más. Ajá, exactamente. Ay, qué chingón, ¿era así? Qué padre. Sí. Bueno. Nos quedamos tu nombre. ¿Tu música favorita? Ay, yo soy una rocola, la verdad es que me gusta de todo. Sí, ¿Dominas o te dominan? domino. Bueno, es que eso de ser director, pues te da como Esta es la última, ya nomás como rebane. Espero que te guste el fútbol. ¿Chivas o América? Chivas. Chivas. Yo tengo dos preguntas breves. La primera, el viaje a Costa Rica. El viaje a Costa Rica estuvo padrísimo. Ajá. Pertenezco en la escuela donde estudio la maestría en terapia familiar, pertenece a la Red Europea Latinoamericana de Escuelas Sistémicas, o sea, RELATES, Ajá. y cada año hacen un congreso diferentes países, ¿no? Y tocó el de Costa Rica y se me dio la oportunidad de ir para allá. Ok. Y la verdad es que estuvo padrísimo, fue una experiencia genial, conocer terapeutas de todas partes del mundo. Creo que es una de las cosas que más he disfrutado. El próximo congreso que viene es en París. No sé si pueda ir por mis ocupaciones. Espero que sí. ¿Quieres que vaya? Por favor, Espero que sí. Pero ha sido muy padre. De hecho, cuando empezó la pandemia, fue que empecé a tener un poquito esas experiencias internacionales desde mi Ajá. casa, ¿no? Porque la primera conferencia que yo di fuera del país fue en Honduras. Ajá. De hecho, di un ciclo de formación para allá. Y de ahí había alguien de Perú que se metió al ciclo de formación y después me invitaron a dar una conferencia a Perú y él da otras en Argentina y todo desde la comodidad de mi casa. Pero he tenido la oportunidad de compartir con ellos, pero en Costa Rica fue la primera experiencia de ir tal cual, Presencial, tal cual. presencialmente y hablar sobre esto de la terapia familiar, escucharlos, ¿no? Para mí era escuchar a los ponentes que yo he leído tantos libros de Ujú. investigaciones de ellos, verlos ahí parados, Y que ellos... fue una de las cosas más maravillosas y compartir, ¿no? De ahí me traje una amistad muy linda, una psicóloga que se llama Carla y que de repente nos mandamos el mensajito que es de Costa Rica, entonces está padre. Pues eso me ha ayudado también a tener pacientes de muchos lados del mundo, ¿no? He tenido pacientes de Cuba, de Costa Rica, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, de Irlanda, ¿no? Y la verdad es que es padrísimo también, como ahorita gracias a la tecnología, dar terapia en línea me ha ayudado a conocer otros contextos, otros entornos, ha sido súper maravilloso. Y la otra, televisión. ¿Has ido a televisión a dar plática de ciertos temas? Sí. ¿Cómo fue Sí. que entraste a la televisión? Pues yo la verdad es que agradezco un montón porque en este camino profesional, cuando empecé a dar clases y que me dediqué un poquito más de tiempo completo a la docencia, que fue donde nos conocimos, Ujú. Dani, Sí. pues yo empecé a dar clases en ciencias de la comunicación. Ajá. Yo les daba materiales de investigación, psicología de la comunicación, y pues empecé a ir a radio y a televisión por mis alumnos, Ajá. porque los egresados que empezaron a trabajar en estos canales Ujú. fueron los que me empezaron a invitar. Exactamente, y en uno en particular que es donde me han invitado un montón de veces, ¿no? Y que ya tengo muchas entrevistas ahí en este programa. ¿Puedo decirlo? Sí, aunque no estamos como... que- Estamos no voy a invitar yo. Realmente en TV Azteca, el programa de cada mañana es en el que he participado más veces, pero también en el noticiero de Hechos. Ajá. He estado en 2 entrevistas y también en Extra Normal, Ok. ¿no? Me tocó ahí hablar como del perfil psicológico de La Llorona alguna vez. Entonces ha sido fascinante para mí. Realmente la televisión es un mundo que me encantó. Me gustó muchísimo descubrir ese mundo de la televisión. Y pues es algo que me ha gustado y que espero seguir haciendo. No siempre y cuando te da tiempo, ¿no? Porque ahorita ya por el tiempo. Antes iba cada semana
una vez a la semana, ahorita ya no, pero cuando estoy de vacaciones le mando mensajito a la productora de Estoy Libre y ya me Chido. voy para allá. Vente. Invéntate algo y voy para allá, pero ha estado muy padre, la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Y ya la última. Tus cápsulas que estabas subiendo a Spotify. ¿Seguiste con ellas? Ya no sé. Lo detuve un poquito. Ajá. Ajá, sí, empezamos a hacer ahí unos Unos audios. Lo detuve, hice como la primera temporada, pero también por el tiempo lo dejé. Pero estoy pensando en retomarlo. Ahora no solamente yo, me gustaría como incluir a otros compañeros, otros colegas y hablar de eso, pero Es que estaban buenos, o sea, estaban Sí, buenos. chavo, Búsquenlos en bueno, Spotify, búsquenlos en Spotify. Sí, ya te vas a aparecer aquí. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a poner? Al editor aquí, el editor se lo va a aventar. Ya me imagino que es el editor. Igual lo que quieras, más trabajo a ella. Que va a salir otra vez. Polvo de Adán. Mira, no va a salir arriba. Cuando dije Harry Potter, pone ahí como. Ok. Y la Y canción la de musiquita, la musiquita de fondo es la perfecta. abuelita volando. así, La pierna aparece aquí. Detrás de nosotros. No, la verdad es que en red he encontrado también un lugar muy lindo en redes sociales, ¿no? Porque realmente no es como que sea tan disciplinado en hacer contenido, pero he hecho algunas publicaciones, tengo Facebook, Instagram y TikTok y hago de repente videitos, reels y demás. Y me gusta porque realmente quien más lo ve, quien más lo comparte son mis consultantes. Entonces, hay veces que salgo de consulta con una idea de que algo que trabajé con algún consultante y dije, voy a hacer un video de esto, ¿no? Y lo hago y lo comparto y está padre porque hasta ellos me dicen, me gustó mucho, gracias. Eso ha sido muy lindo para mí. Francisco, muchas gracias. De No, verdad. al contrario. Gracias por esta. No, por y esta de verdad, verdad. muchas gracias porque, o sea, fue la entrevista, yo la agarré como de muchas cosas que dijiste siempre como que, sí, o sea, ponte a ver, y que mucha gente vaya a terapia, que no debe de estar loca, no debes, solamente como canasta básica, lo decías, Sí. una ayudadita, un empujoncito para ti mismo y encontrar. Señores, señores, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Dani Herrera. Soy Javier Reyes, estuvo con nosotros. Francisco Ríos. Sí. ¡Adiós!